El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Hoy tenemos un programa importante de que todo cristiano debe conocer qué tan cercano estamos de la llegada de nuestro Salvador. Y son los tiempos proféticos que estamos viviendo actualmente, de guerras y rumores de guerra. Hoy tenemos el tema de la invasión rusa, el Armagedón, la batalla final. Es importante que todo cristiano conozca sobre estas guerras, estos eventos que se están desarrollando día a día frente a nuestros ojos, y estamos viendo esta noticia donde nuestras vistas están puestas en Medio Oriente actualmente, donde se está dando esta guerra de Israel contra estos 7 frentes que se están enfrentando actualmente. Es importante entonces que analicemos las diferencias que existen entre estas guerras bíblicamente, pues son proféticas, son guerras proféticas, y una de las que están desarrollándose actualmente, como son el desarrollo de la guerra de la confabulación, que van en contra a todos de Israel. Así que prestemos atención. Recuerda que este canal no lucra con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, solamente nos interesa que prestes atención, no prestes tus oídos y te lo devolvemos en menos de una hora, y que le des me gusta, tu like fuerte ahí, tu amén ahí con tu manito, para que este mensaje le llegue a muchas personas. Si haces esto, contribuye a la expansión de la palabra de Dios. Por lo menos envíale a 10 contactos tuyos, envíale este mensaje, este link de esta enseñanza. Es importante que conozcamos sobre las profecías. Si no conocemos la palabra de Dios, la profecía, estamos desapercibidos. Y es lo que está viviendo actualmente la iglesia, desapercibida. Estamos viendo eventos proféticos y no sabemos lo que estamos viendo. Así que es importante que todos conozcamos entonces sobre las profecías. Así que nunca menospreciando la profecía, como muchos han hecho actualmente, no hay que menospreciarla, porque toda la palabra de Dios se cumple. Así que comencemos con el programa de hoy, que es importante conocer sobre la diferencia sobre estas guerras que se están desarrollando. Así tenemos la invasión rusa, Armagedón, batalla final. Comencemos. Así dicen las noticias. Vamos a estudiar la noticia llevada a la luz de la Biblia, siempre lo que dice la palabra de Dios. Estos cambios climáticos que se están provocando a nivel mundial están originando huracanes. Así se forma el Cristi al sur de México, que será huracán ya para el miércoles. Esto dicen los expertos de la CNH, que proyectan el camino que seguirá este ciclón en el Pacífico. Así dicen que se formó esta tormenta tropical Cristi al sur de México, con pronóstico de convertirse en huracán para esta semana. El Centro del Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó sobre este ciclón que se está moviendo hacia el oeste, cerca de 28 km por hora, y se espera que estos movimientos continúen durante los próximos días. Así que estamos viendo cómo esta formación de nubes, que acá en Panamá solamente nos llegan como ráfagas estas tormentas tropicales, y aún así se producen grandes inundaciones. Estos vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 60 millas desde el centro, a 95 km por hora desde el centro. La presión central mínima que se estima, y el crecimiento del nivel del agua a 29.68 pulgadas. Y por otro lado vemos la declaración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebrando sus 75 años, que advierte así a Irán. Irán dice así: Israel está mostrando al mundo cómo responder a una amenaza existencial. Así lo cita Netanyahu. Citó a su padre, el profesor de historia Benjamin Netanyahu, quien dijo sobre la cuestión iraní: hoy el pueblo de Israel está mostrando al mundo cómo debe comportarse una nación cuando se enfrenta a una amenaza existencial. Así, la FDI derriban 5 drones esta semana en el mar Mediterráneo. Este ejército israelí anunció que estos 5 drones fueron interceptados por la FDI en la zona del mar Mediterráneo. Estos drones fueron interceptados antes de cruzar a territorio israelí. Además, se debe enfatizar que no hay preocupación por un incidente de seguridad en el área del aeropuerto de Ben Gurión, declaró así el ejército israelí. Anteriormente, este tráfico se detuvo durante aproximadamente media hora en el aeropuerto de Ben Gurión debido al temor de un incidente de seguridad que aparentemente estaba relacionado con el lanzamiento de los vehículos aéreos no tripulados. Estamos hablando de los drones. Aquí la jornada dice aquí: inundaciones en Nuevo México, dejan 2 muertos y 309 personas rescatadas. Así están dando estas fuertes lluvias que están sorprendiendo este fin de semana en Nuevo México, dando severas afectaciones, y hasta ahora un saldo de 2 muertos. Así dice la noticia. La Guardia Nacional de Nuevo México continuó con operaciones de búsqueda y rescate este domingo en Roswell, luego que intensas lluvias
provocaran inundaciones en la ciudad y en alrededores, así como en el condado de Chávez, que cobraron la vida de por lo menos 2 personas. Funcionarios de la Guardia Nacional informaron que 309 personas habían sido rescatadas desde el sábado y 38 de ellas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento por lesiones no reveladas. Entonces, lo que estamos viendo son alteraciones del clima, el calentamiento global, tremendo temblor en San Juan, dice aquí en la sonda. La provincia se sacudió este domingo, Día de la Madre. Este domingo por la tarde, en el pleno Día de la Madre en la provincia de San Juan, fue sacudida por un fuerte movimiento telúrico según los primeros informes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. El sismo tuvo una magnitud de 5.8 grados en la escala de Richter y se produjo a una profundidad de 103 kilómetros. El evento sísmico ocurrió a las 19:59, sorprendiendo a los sanjuaninos mientras se encontraban en medio de celebraciones, celebrando el Día de la Madre. Aquí en Enlace Judío dice: Israel ataca también sede de inteligencia y fábrica de armas de Hezbollah en Beirut. Más de 170 cohetes disparados desde el Líbano. Aquí entonces las fuerzas de defensa de Israel hacen este anunciamiento este domingo que aviones de combate atacaron el centro de inteligencia de Hezbollah y una fábrica de armas subterráneas en Beirut, informó The Times of Israel. La FDI emitieron órdenes de evacuación para los civiles en la zona antes del ataque. Además, Israel eliminó a 3 altos mandos de Hezbollah en el sur del Líbano. Los 3 fueron identificados como Al-Haq Abbas Salamesh, comandante del Frente Sur de Hezbollah. El otro es Reda Abad Ouda, especialista en comunicaciones, y el otro es Ahmed Ali Hussein, responsable de la fabricación de armas. El ejército libanés dijo que 3 soldados de su fila murieron en un ataque israelí contra un vehículo. No quedó claro de inmediato si ese ataque estaba relacionado con lo reivindicado por Israel. Las tropas del Líbano murieron en una carretera que conecta la aldea fronteriza de Ain Ebel con Hanin. Las últimas muertes elevan a 8 las cifras bajas del ejército libanés desde el inicio de la ofensiva terrestre de la FDI. Mientras tanto, Hezbollah lanzó 2 granadas de cohetes, incluido un total de 100 cohetes hacia Israel. Las alarmas fueron activadas en Galilea Occidental, en la Alta Galilea, así como en Haifa y sus alrededores. Y así siguen las fuertes lluvias e inundaciones en Italia, con saldo de 1 muerto y 200 desalojados. Así dicen las noticias. En Roma, este domingo, varias regiones del norte y del sur de Italia están en alerta máxima debido a fuertes lluvias e inundaciones que han dejado 1 muerto, más de 2.000 personas desalojadas y daños materiales, mientras las autoridades italianas intentaban rescatar, a ver qué se podía rescatar. Este domingo, varias regiones del norte, del sur y de Italia quedaron inundadas. Así que han dejado 1 muerto, dice, y 2.000 personas desalojadas, daños materiales, mientras las autoridades italianas también intentan hacer frente a las emergencias. Así que en otras áreas también fueron afectadas. La tormenta tropical Nadine y deja inundaciones en Tabasco y Veracruz y retraso en vuelos en Quintana Roo. Estamos hablando allá por el área de Cancún. Veracruz y retraso en vuelos en Quintana Roo. La mayoría de las afectaciones por lluvia se vivieron en Tabasco y en Veracruz, mientras que en Quintana Roo la actividad turística del fin de semana se vio afectada por el retraso en vuelos. Esta depresión tropical, conocida como Nadine, dejó severas inundaciones y vuelos retrasados tras su paso en Tabasco, Veracruz, Quintana Roo como tormenta tropical, luego de tocar tierra en Belice en la madrugada de este sábado. Siguen las inundaciones. Mirando nuevamente hacia Israel, dice así aquí las declaraciones del primer ministro: cometieron un amargo error, así afirma Netanyahu, tras ataque a su residencia. El dron habría sido disparado desde el Líbano. Esto no nos disuadirá a mí ni al Estado de Israel de continuar la guerra, afirmó el primer ministro israelí. O sea, este intento de magnicidio de eliminar al primer ministro de Israel, fue lanzado un dron no tripulado, obviamente, hacia una de las residencias, una de las 5 residencias que tiene Benjamín Netanyahu, una casa de vacaciones que fue afectada por este dron. Intentándolo asesinar, están cometiendo un grave error, porque esto no lo va a frenar para nada, para que no se detenga el ataque contra todos estos terroristas de Hezbollah. Los agentes de Irán que hoy intentaron asesinarme a mí y a mi esposa cometieron un amargo error, dice, advirtió el primer ministro Benjamín Netanyahu tras el ataque con un dron disparado desde el Líbano y atribuido a Hezbollah la mañana de este sábado contra su residencia privada en Cesarea, en el centro de Israel. Esto no
no disuadirá a mí ni al Estado de Israel de continuar la guerra de resurgimiento contra nuestros enemigos para garantizar nuestra seguridad durante generaciones. Recoge así un comunicado en la oficina. Cualquiera que dañe a los ciudadanos del Estado de Israel pagará un alto precio por ello. Seguiremos eliminando a sus terroristas, aseveró así el líder israelí. Israel confirmó este sábado que el dron que impactó en Cesarea iba dirigido a la residencia privada de esta ciudad del primer ministro Benjamín Netanyahu, pero que ni él ni nadie de su familia se encontraba en la casa, gracias a Dios. Se lanzó un dron hacia la casa del primer ministro en Cesarea. El primer ministro y su esposa no estaban allí y no hubo víctimas en el incidente, así informaron los medios noticiosos. Han cometido un gran error, lo dice Netanyahu. Hezbolá anuncia una escalada de la guerra con Israel tras la muerte del líder de Hamas. Este señor que fue el creador intelectual de toda esta matanza que ocurrieron el 7 de octubre de 2023 y donde asesinaron cerca de 1.200 israelíes, 250 asesinados en una fiesta que se celebraba ese día. Bueno, ya conocemos la historia y este señor fue eliminado recientemente, sin querer queriendo, como decía Chespirito. Fue eliminado este señor. Jerusalén, aquí hay una noticia del Cairo. El grupo miliciano y libanés Hezbolá dijo el viernes que iba a pasar una nueva fase de escalada en su guerra contra Israel, mientras que Irán afirmó que el espíritu de resistencia se verá reforzado tras la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, a manos de la fuerza israelí. Aquí vemos, siguen los bombardeos. Sinwar, cerebro del ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Gaza, murió el miércoles durante una operación llevada a cabo por soldados israelíes en el enclave palestino, un acontecimiento crucial en el conflicto que dura ya un año. Algunos líderes occidentales dijeron que su muerte ofrecía una oportunidad para poner fin al conflicto, pero el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que la guerra continuaría hasta que se devolvieran los secuestrados por los milicianos de Hamas. Claro que ya se han desintegrado, estas células se han desintegrado y están sin cabeza y están actuando en forma independiente, como diferentes células en diferentes lugares. Israel confirma ataque con dron contra casa de Netanyahu, así lo dicen las noticias. Este sábado, el dron que impactó en Cesarea iba dirigido a la residencia privada del primer ministro Benjamín Netanyahu. Se lanzó un dron a la casa del primer ministro, dicen la noticia. El dron atribuido a la milicia chií libanesa de Hezbolá impactó en esta ciudad, la costa mediterránea, en el centro de Israel, mientras que otros 2 drones fueron detectados e interceptados por defensa israelí, según lo indicó en un comunicado del ejército israelí. Así, Israel ha eliminado a unos 1.500 terroristas de Hezbolá. Y es que lo que se le lleva en cuenta, el jefe de la FDI dijo este viernes que se cree que al menos 1.500 agentes de Hezbolá han sido eliminados en el Líbano desde el inicio del conflicto, aunque añadió que las cifras podrían ser mayores. Hemos eliminado, así dicen, toda su capa de mando, dijo el jefe del Estado Mayor Herzi Halevi a los comandantes de la brigada israelí, refiriéndose a los ataques aéreos que mataron al líder terrorista Hassan Nasrallah y a muchos otros, algunos otros altos dirigentes, y están eliminando la estructura de mando local. Hezbolá sigue reduciéndose cada vez más, digo. Así que esa es una noticia que nos están hablando actualmente de la guerra que se está desarrollando en Israel. Así que en Medio Oriente, donde Israel se enfrenta a 7 frentes, tanto en el norte, sur y por todos lados, están siendo atacados por estos grupos que desean la desaparición del pueblo de Israel, cuyo objetivo nunca será logrado, y porque ya la palabra lo dice, que ellos persistirán hasta el final. Ellos es un pueblo que persiste hasta el final, que van a querer ser eliminados, van a quererlo, pero nunca van a ser eliminados. Es el pueblo elegido por Dios, Israel. Así es el tema de hoy, la invasión rusa, el Armagedón, la batalla final. Analicemos la diferencia que existen entre estas 3 futuras batallas profetizadas en la Biblia para los tiempos del fin. Esta invasión rusa que nos describe el libro de Ezequiel 38, la guerra del Armagedón que nos describe Apocalipsis 16, 19 y la batalla final que nos describe Apocalipsis 20. Es importante conocer sobre todo esto. Son 2 eventos diferentes que ocurrirán en 2 momentos. Esta diferencia que existen entre la invasión rusa a Israel, que habla Ezequiel 38 y 39, y la batalla final, que es el Apocalipsis 20, de 7 al 8. Son 2 eventos diferentes que ocurrirán en 2 momentos diferentes. La invasión de Ezequiel 38 y 39 ocurrirá
antes del milenio, y la invasión de Apocalipsis 20 ocurrirá después del milenio. Vayamos anotando. Las razones bíblicas por las cuales Ezequiel 38 es diferente a Apocalipsis 28. Vamos a anotarla aquí. Las razones bíblicas para hacer esta distinción entre Ezequiel 38 y Apocalipsis 20 son las siguientes. Anotemos ahí. Número 1, aquí a la batalla de Ezequiel sigue un periodo de 7 años, en el cual serán destruidas por Israel las armas usadas por Rusia y sus aliados árabes, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos en mano, lanzas, y las quemarán en el fuego por 7 años. Así lo dice el libro de Ezequiel 39, verso 9. En cambio, la batalla de Apocalipsis 28 no sigue ese periodo de 7 años. Por tanto, son dos batallas de invasiones diferentes. A la batalla de Apocalipsis 28 sigue el lanzamiento de Satanás al lago de fuego y azufre y el juicio ante el gran trono blanco. Segundo punto, la batalla de Ezequiel sigue un periodo de 7 meses en el cual serán enterrados a rusos y árabes. Y la casa de Israel, dice así la palabra, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Anota ahí Ezequiel 39:12. Ezequiel 39:12. Así lo dice. Por 7 meses estarán enterrando así. La casa de Israel los estará enterrando por 7 meses a ellos. En cambio, la batalla de Apocalipsis 28 no sigue ningún periodo de 7 meses. Sino que sigue el diálogo en el lago de fuego y azufre y juicio ante el gran trono blanco, como ya vimos. Tercer punto. La batalla de Ezequiel 38-39 sigue el cumplimiento de Ezequiel 37, profecía del valle de los huesos secos. Ezequiel 37 tuvo comienzo de cumplimiento en 1948 con la creación del Estado de Israel y tendrá cumplimiento completo cuando comience el milenio. Es decir, que la batalla de Ezequiel 38 y 39 se cumplirá en el contexto de Ezequiel 37. Ezequiel 37 se está cumpliendo hoy y terminará de cumplirse en el milenio. En cambio, Apocalipsis 28 se cumplirá luego del milenio, tal como lo dice el propio Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, dice así. Cuando esto suceda, ya se habrá cumplido Ezequiel 37, 38 y 39. Por tanto, son dos invasiones diferentes. Son dos invasiones diferentes, repito. Punto 4. Rusia y los países árabes vienen a la batalla de Ezequiel 38 traídos por Dios. Ezequiel 38:16 profetiza y dice así: y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra, así será al cabo de los días. Yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, Gog, delante de sus ojos. Leamos que dice Ezequiel 39:2, dice así: te quebrantaré, te conduciré y te haré subir desde las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y Ezequiel 38:4 agrega así: te quebrantaré, pondré garfios en tu quijada y te sacaré a ti junto con todo tu ejército. En cambio, en la invasión de Apocalipsis 28, los invasores son convocados por el diablo. Es cierto que allí también está Gog, pero está junto con todas las naciones, no solamente con las árabes. Dice Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Punto 5. Ezequiel 38 se cumplirá al final de los días. Ezequiel 38:16 profetiza y dice así: así será al cabo de los días. Yo te traeré sobre mi tierra. La expresión al cabo de los días de capítulo Ezequiel 38:16 dice así: en aquel tiempo, y en aquel tiempo. Y en el capítulo 39 verso 11 son expresiones de la Biblia utilizadas para referirse a los tiempos del fin de la era del hombre previos al milenio. En cambio, la batalla de Apocalipsis 20 ocurre al final del milenio. Dice que Apocalipsis 27, cuando dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar
a las naciones. Punto 6. Ezequiel 38 dice que los invasores serán Rusia y una liga de países árabes. Ezequiel 39:1 nos profetiza así: tú pues, hijo de hombre, pues profetiza contra Gog, que es Rusia. Y Ezequiel 38 dice así: te sacaré a ti, Gog, junto con todo tu ejército, caballos, jinetes completamente equipados, una gran multitud, con paveses, escudos armados, todos ellos con espadas persia, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte con todas sus tropas, muchos pueblos estarán contigo. Entonces estamos viendo todos estos nombres, que Persia, que es Irán, Kufu, que es Libia, Togarma, que es Turquía. Todas esas son naciones que actualmente se están declarando en contra de Israel. En cambio, en Apocalipsis 20, los invasores no son solamente Gog y países árabes, sino que la invasión es protagonizada por todas las naciones. Dice Apocalipsis 20, del 7 al 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Así que estamos viendo así este punto. El siguiente punto, 6. En la invasión de Ezequiel 38, Dios destruye a los invasores mediante confusión, peste, granizo, fuego y azufre. Dice así Ezequiel 38, del 21 al 22. En todos mis montes llamaré contra él a la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual estará contra sus hermanos. Yo litigaré contra él con peste y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, las lluvias impetuosas y piedras de granizo, fuego y azufre. En cambio, la invasión del Apocalipsis 20 es detenida por Dios mediante fuego del cielo, y su efecto inmediato es el lanzamiento definitivo del diablo al lago de fuego y azufre. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 20, del 9 al 10. Pero de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, o sea, el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por la eternidad. 7.7. La batalla de Ezequiel 38 tiene por efecto que las naciones conocerán la intervención de Dios. Dice Ezequiel 38:23. Entonces seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esta batalla precede a una conversión de muchos judíos que verán en la destrucción de sus enemigos la intervención de Dios. En Ezequiel 39:7 dice así: haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. En cambio, la batalla de Apocalipsis 20 tiene por efecto el envío definitivo del diablo. ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre. En Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esta batalla precede al juicio del gran trono blanco y la eternidad. El conocimiento de Dios ya habrá llegado al momento de la batalla de Apocalipsis 20 a través de todo el milenio. En cambio, al momento de la batalla de Ezequiel, tal conocimiento no habrá llegado todavía. En Ezequiel 39:7 nos dice así: entonces seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Por todas estas razones, la invasión ruso-árabe profetizada en Ezequiel 38 y 39 es diferente a la invasión de todas las naciones profetizadas en Apocalipsis 27 y 8. Ezequiel 38 y 39 se cumplirán en breve, mientras que Apocalipsis 20 del 2 al 8 se cumplirán desde el milenio. Son dos guerras diferentes. Anótenlo ahí. Diferencias entonces entre la invasión rusa, Ezequiel, que nos cita Ezequiel 38 y 39, y el Armagedón. Hay diferencias también. No podemos confundir la guerra del Armagedón con la guerra de Gog y Magog. La batalla de Ezequiel 38 y 39 es diferente a la batalla de Armagedón, por las razones que brevemente vamos a comentar a continuación. Punto número 1. La batalla de Ezequiel 38 y 39 ocurrirá en un momento de aparente paz para Israel, mientras que Armagedón ocurrirá en un momento de persecución para los judíos, donde el anticristo se lanza a la mitad de la semana 70, se rompe el pacto y va atrás de los judíos para eliminarlo
y borrarlo de la faz de la tierra. Al final de esos 7 años se da la guerra del Armagedón. Ezequiel 38 y 39 señala que Israel estará en paz cuando Rusia y los países árabes intenten invadirlo. Ezequiel 38 del 10 al 11 dice así: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán pensamientos a tu corazón y concebirás un plan perverso. Dirás, subiré contra un país indefenso, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Y fue algo como similar a lo que ha ocurrido recientemente, hace un año ya, con el ataque que recibieron cuando estaban tranquilos. Recibieron un ataque matando a civiles, gente que quedaban tranquila en Israel. Esa paz que estará disfrutando Israel es la falsa paz que habrá logrado el anticristo con la firma del pacto de Daniel 9:27. Esto ocurre al comienzo de la tribulación y es lo que permite que Israel goce de esa paz de la que habla la profecía. El primer jinete de Apocalipsis 6 trae paz y es el equivalente a la paz de Daniel 9:27. Esto ocurre al principio de la tribulación y traerá para Israel por 3 años. Paz a Israel por 3 años y medio. Pues a la mitad entonces del pacto, el anticristo violará ese pacto y comenzará una persecución contra los judíos. En consecuencia, es forzoso que la batalla de Ezequiel 38 y 39 ocurra en un momento de paz para Israel. Y ese periodo de paz solo puede ser dentro de los primeros 3 años y medio de la tribulación. En ese periodo que Israel estará disfrutando la falsa paz que traerá el anticristo y su pacto de Daniel 9:27. En cambio, Armagedón ocurrirá inmediatamente antes de que Cristo comience su reino sobre la tierra de 1000 años. Si vemos Apocalipsis 19, veremos que Armagedón es el intento del anticristo por impedir el regreso de Cristo y la instalación de su reino milenial. Esto ocurre al final de la tribulación, cuando Cristo está regresando con su iglesia. Al final de la tribulación, Israel no estará en paz, sino que estará sufriendo de las consecuencias de la violación del pacto por el anticristo. Y esto ocurre al final de la tribulación, cuando Cristo está regresando con su iglesia. Al final de la tribulación, Israel no estará en paz, sino que estará sufriendo las consecuencias de la violación del pacto por el anticristo. Repetimos, ¿no? Dice Daniel 9:27 que el pacto de paz anticristo-Israel será incumplido a la mitad de la semana. Por tanto, Israel no estará en paz a partir de la mitad de la tribulación de 7 años, sino que estará bajo persecución. Esto impide que Ezequiel 38 y 39 se cumplan en la segunda mitad de la tribulación o al final, pues el cumplimiento de Ezequiel 38 y 39 exige que Israel esté en paz. Resumiendo, hasta aquí tenemos que Ezequiel 38 y 39 debe cumplirse en un momento de paz para Israel. Armagedón se cumplirá al final de la tribulación, ya que es el intento del anticristo por evitar el regreso de Cristo y la instalación de su reino milenial. Al final de la tribulación, Israel no estará en paz, sino que estará bajo los efectos de la violación del pacto de paz por parte del anticristo. En Ezequiel 38-39 no puede cumplirse luego de los primeros 3 años y medio de tribulación, porque Israel no estará en paz, como decía Ezequiel, sino que estará bajo persecución. Por tanto, Ezequiel 38 y el Armagedón ocurren en momentos diferentes. Ezequiel 38 ocurre en un periodo de paz para Israel y Armagedón de Apocalipsis 19 ocurre en un periodo de persecución para Israel, producto de la persecución por el anticristo que se llevará a cabo durante los segundos 3 años y medio de tribulación. Los invasores de Ezequiel 38 son Rusia y una liga de árabes países. Y es lo que estamos viendo casi que proyectándose actualmente y cómo se está armando el rompecabezas de todas estas guerras proféticas. Ezequiel 39:1 dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, que es Rusia. Y Ezequiel 38 nos dice: te sacaré a ti, Gog, junto con todo tu ejército, caballos y jinetes completamente equipados, una gran multitud con babés y escudos armados, todos ellos con espada, Persia, Cud, Fud, con ellos todos con escudos de yelmo, Gomer con todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte con todas sus tropas, muchos pueblos estarán contigo. Esto ya lo habíamos leído. En cambio, Armagedón es protagonizada por más naciones, por todas las convocadas por el anticristo. Esta guerra es convocada por el anticristo definitivamente, el Armagedón. En Apocalipsis 16, del 13 al 14 nos dice así: vi salir
salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:19 dice: vi a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Los invasores de Ezequiel 38 son destruidos mediante confusión, peste, granizo, fuego y azufre. Así nos dice Ezequiel 38, 21 a 22. En todos mis montes llamaré contra él a la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual estará contra su hermano. Yo litigaré contra él con peste y con sangre, y haré llover sobre él, sobre su tropa y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa y piedra de granizo, fuego y azufre. Así lo dice claramente Ezequiel 38, del 21 al 22. En cambio, la destrucción de las naciones que batallan contra Cristo en el Armagedón es descrita de otra forma. Son muertos directamente por la palabra de Cristo en un contexto diferente y con consecuencias distintas. Dice Apocalipsis 19, 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Apocalipsis 19, 21. La invasión rusa a Israel tiene efecto diferente a lo que tiene el Armagedón, y ellos también ayudan a diferenciar ambas batallas. En Ezequiel 38, 23 es muy descriptivo de los efectos de esta invasión rusa. Dice así: entonces seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38, 23. Como puede apreciarse, el efecto inmediato de esa invasión rusa sobre el territorio israelí es una conversión de muchos judíos. Los israelíes verán la destrucción sobrenatural de sus enemigos, la intervención directa de Dios, y se volverán a él. En cambio, si analizamos los textos de Armagedón, veremos que esta batalla tiene otro tipo de efectos que autorizan a marcar diferencias con la invasión rusa. Dice Apocalipsis 19, 20 al 21 en cuanto a los efectos de la batalla de Armagedón. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. La invasión rusa no tiene por efecto ningún apresamiento de la bestia ni del falso profeta, y mucho menos su lanzamiento al lago de fuego. Tampoco tiene por efecto la muerte por efecto de la espada de Cristo. A las 4 diferencias que ya hemos señalado aquí entre Ezequiel 38 y 39 y Armagedón, también debemos sumar la siguiente: la invasión de Rusia sobre Israel profetizada por Ezequiel sigue un periodo de 7 años en el cual Israel destruirá las armas usadas por Rusia y sus aliados árabes en esa invasión. Así dice la profecía de Ezequiel: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arco y saeta, dardos de mano y lanza, los quemarán en el fuego por 7 años. Ezequiel 39:9. Anótalo ahí, Ezequiel 39:9. En cambio, al Armagedón no sigue ese periodo de 7 años, sino la instalación del reino milenial de Cristo. Tal registro de 7 años no existe en Apocalipsis 20, y el único periodo que sigue a la venida de Cristo a la tierra es un periodo de 1000 años, que es el gobierno milenial de Cristo. Es perfectamente viable que la quema de armas como combustible siga luego de comenzado el milenio, pero ello no significa que la invasión rusa coincide en el tiempo con la batalla de Armagedón. Hay quienes sostienen que no es posible colocar la invasión durante la tribulación porque los 7 años de quema de armas se extenderían más allá del inicio del milenio. Pero quienes sostienen esto olvidan que los combustibles seguirán siendo necesarios durante el milenio, por lo que no existen tampoco en ese sentido obstáculos para ubicar la invasión durante la tribulación y no antes. Ezequiel 39, del 9 al 10 nos dice así. Dice: en cuanto a esta quema de armas, consecuencia de la victoria de Israel sobre los rusos y los árabes. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arco y saeta, dardos de mano y lanza, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Nota que allí se dice que no se traerá leña
ni se cortará de los boques, sino quemarán las armas en el fuego. Esto nos da la pauta de que la quema de tales armas se hará en sustitución de la utilización de algunos otros combustibles. Es decir, que en lugar de utilizar los combustibles normales, recurrirán al combustible que proporciona quemar las armas. En ningún lugar de la Biblia se dice que durante el milenio no vaya a ser necesario consumir combustible, por lo que es perfectamente posible que aún entrando al milenio y terminada la tribulación se continúe con la quema de estas armas que serán utilizadas como combustible en lugar de combustible tradicional. Por tanto, y ya que estamos, debemos señalar a propósito de esta quinta diferencia que no existen inconvenientes en decir que la invasión será después del comienzo de la tribulación, lo cual es además respaldado por la propia profecía cuando dice que la invasión se producirá en un momento en el cual Israel estará en paz. De aquí a muchos días serán visitados, al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Ezequiel 38. No existen inconvenientes para intersectar literalmente el pasaje en la parte que dice que las armas serán quemadas durante 7 años en sustitución de los combustibles tradicionales, por cuanto actualmente las armas se fabrican con un material cuya combustión es alta. Noten como una diferencia adicional que la invasión rusa de Ezequiel 38-39 sigue un periodo de 7 meses en el cual serán enterrados los rusos y árabes. Dice la profecía, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra, dice Ezequiel 39-12. Ahora vean que en cambio Armagedón no sigue ningún periodo de 7 meses, sino que sigue lo que profetiza Apocalipsis 19, 20 al 21. La bestia fue apresada y con ello el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con los cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del agua de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves que se sacieron de las carnes de ellos. A diferencia de lo que sucede luego de la invasión rusa a Armagedón, lo que sigue es un periodo de 1000 años de reinado físico de Cristo sobre la tierra. Apocalipsis no registra ese periodo de 7 meses que sí registra Ezequiel, y ello consumado a las 7 diferencias anteriores constituye prueba adicional para diferenciar ambas batallas. Rusia y los países árabes vienen a la batalla por Ezequiel 38 traídos por Dios. Ezequiel 38:16 dice así: y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubra la tierra, así será al cabo de los días. Yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, Gog, delante de sus ojos. Y Ezequiel 39:2 dice así: te quebrantaré, te conduciré, te haré subir desde las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y Ezequiel 38:4 agrega: te quebrantaré, pondré garfios en tu quijada y te sacaré a ti junto con todo tu ejército. Ellos serán atraídos hacia Jerusalén para invadirlo. En cambio, Armagedón es una batalla en la que las naciones son convocadas por el anticristo. En Apocalipsis 16 del 13 al 14 dice así: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Mira, del dragón que es Satanás, de la boca de la bestia que es el anticristo y de la boca del falso profeta salen demonios. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En definitiva, Ezequiel 38 y 39, Apocalipsis 19 que describe Armagedón y Apocalipsis 20 que habla de la rebelión final, son 3 batallas diferentes. Son 3 batallas diferentes. Los momentos son diferentes, los protagonistas son diferentes, los convocantes son diferentes y los efectos son diferentes. En Ezequiel 38 y 39, Rusia y los árabes invaden Israel mientras este está en paz. Sucede al comienzo de la tribulación, a más tardar. Clarito ahí, ese punto.
En Apocalipsis 19, el Armagedón, que se describe, todas las naciones se reúnen convocadas por el anticristo para intentar impedir el retorno de Cristo y su reino milenial y eliminar a los judíos. Sucede al final de la tribulación, mientras Israel estaba bajo traición del anticristo y los judíos en persecución. En Apocalipsis 20, que habla de la rebelión final, todas las naciones se reúnen para luchar contra los santos de Jerusalén al final del milenio, convocadas por Satanás luego de ser sueltos de su encadenamiento. Lo que tienen de común las tres batallas es que la victoria del rey es del Rey de Reyes, que es Jesucristo, el vencedor en todas estas batallas, es el que vence. Así que hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Esperemos que conozcas esta diferencia importante cuando hablamos de la guerra de Gog y Magog, que habla Ezequiel 38 y 39, y la que habla en Armagedón, en Apocalipsis también 19, en la que habla en Apocalipsis 20 de la revelación final, que es la guerra después del milenio. Es importante conocer sobre todo esto porque vamos llevando una cronología de todos los eventos y no te vas a poder confundir y vas a comenzar a darte cuenta de que estamos tan cerca de que se den el gran evento que está por ocurrir, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir en cualquier instante. Así que, hermanos, tratemos de perseverar y tratar y luchar contra todas las huestes satánicas que nos rodean, porque estamos rodeados de puros demonios y estamos viviendo los tiempos difíciles. Pues ya la gente no quiere escuchar las cosas de Dios, ya no le interesa. Es importante que tú lleves estos mensajes, los ayudes a expandir. Dale me gusta, tu like ahí, fuertemente, con tu manito ahí. Eso contribuye a que el algoritmo de YouTube haga que esto le llegue a más personas. Así, mándale al mínimo a 10 contactos de lo que tú tengas ahí en tu celular. Mándale este link de esta enseñanza. Es importante. Estas invasiones que están dando actualmente y están producto de que ocurra muy pronto, una vez se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, tendrá esa guerra de persecución, esa guerra de Gog y Magog. Mientras que se está en paz en Israel, a los 3 años y medio de este periodo de la semana 70 se rompe el pacto y comienza la persecución de los judíos por eliminarlo y borrarlo. Al terminar los 7 años vendrá la guerra del Armagedón, donde Satanás es atado por 1000 años, el anticristo y el falso profeta lanzado al lago de fuego a cumplirse los 1000 años del gobierno milenial de Cristo. Entonces se da la última invasión, la última guerra, que habla ya Apocalipsis 20, la rebelión final. Así que esperemos que estemos claros en esta enseñanza. Repásalo, escudriñalo, repásalo todas las veces que tú puedas para que puedas tener conocimiento más claro de lo que estamos hablando. Tal vez fui muy rápido, pero hemos tratado de resumir porque es importante que revivamos el tiempo. Shalom, shalom, alejen. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo no ha venido,